Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Hay una secta en Europa que es probablemente la secta más poderosa, al menos en lo económico, después de la Iglesia Católica. Una secta que está presente en nuestra vida cotidiana, que incluso sale continuamente en los diarios, pero que la gente no reconoce como tal. Es más, la gente no conoce el nombre de la secta ni el nombre de la persona que le dio origen, aunque sí conoce, por supuesto, algunas de sus empresas. La secta se llama la Antroposofía y su fundador fue Rudolf Steiner, un señor austriaco. Bueno, nació en un lugar que hoy es croata, pero que en aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué tan poderosa es esta secta? Bueno, tiene un banco, creo que la única secta que tiene un banco en Europa pues es la Iglesia Católica, que tiene algunos bancos o relaciones estrechas con algunos bancos, pero esta secta tiene su propio banco, esta secta tiene su propio sistema escolar. Creo que no hay sectas en Europa, salvo quizás el Islam en alguna medida, que tengan presencia en la educación europea, pero además la del Islam es claramente religiosa, y la secta de la que hablamos aquí es una secta que no se relaciona con las escuelas que posee. También controla parte de la agricultura, parte de las pseudomedicinas y algunas otras prácticas muy comunes en Europa. Esta secta está presente en Europa a través de sus empresas, decíamos, Banca Triodos, las escuelas Waldorf, Demeter, que hace la certificación de la presunta agricultura biodinámica, y Veleda, que hace productos homeopáticos y otro tipo de charlatanería, y algunas otras de menor calado. Es curioso, cuando hablo de sectas, mucha gente dice que si yo pertenezco a una secta porque uso un anillo con una calavera. No, mire usted, este anillo me sirve a mí para recordar dos cosas. Primero, que todos vamos a morir y que hay que aprovechar la vida de la mejor manera posible. Y segundo, que usted no sabe si esta calavera es de una mujer, de un hombre, de un homosexual, de un transexual, de un bisexual. No sabe usted si es negro, si es oriental, si es indígena americano, aborigen australiano, europeo del norte, europeo del sur. Es decir, este anillo también, aparte de recordarme que todos vamos a morir, me recuerda que todos somos iguales. Y si usted lo ve distinto y si usted lo ve como algo satánico, el problema lo tiene usted. Vamos a nuestra secta. Cuando yo empecé a hablar de la Banca Triodos y de las escuelas Waldorf, fui duramente atacado por los representantes de la secta, la Sociedad Antroposófica Española o Sociedad Antroposófica de España, no me acuerdo cómo se llama ahora. Se habló horrores de mí, y cuando hice precisamente la entrada sobre la educación Waldorf en mi viejo blog El Retorno de los Charlatanes, la secta amenazó a través de Banca Triodos. Dicen que no tienen relación unos con otros, pero fue Banca Triodos la que amenazó a Blogger para que sacaran de mi blog el artículo sobre la entrada, sobre la educación Waldorf, amenazando con unas terribles acciones legales que por supuesto nunca se llevaron a cabo. Ya sabe usted que los abogados se usan para asustar más que los fantasmas, sobre todo en España, y mucha gente desafortunadamente se deja asustar. Como fuera, lo que consiguieron fue un efecto Streisand. El efecto Streisand se llama así porque una vez Bárbara Streisand se molestó muchísimo porque en una serie de fotografías que se habían tomado para registrar la erosión costera de California, salía una foto de su casa. Nadie sabía que era su casa, pero Bárbara Streisand armó un lío espantoso, demandó a todo el mundo, y entonces todo el mundo se enteró que esa era la casa de Bárbara Streisand. Se llama pues desde entonces efecto Streisand, aquel que se consigue cuando alguien trata de acallar una afirmación o una información y lo único que consigue es que se extienda mucho más. En el caso de la educación Waldorf, de mi entrada sobre la educación Waldorf, la borraron efectivamente y sigue borrada de mi blog, pero la reprodujeron 25 sitios amigos, 25 sitios de gente seria, de gente sensata y de gente solidaria que está en contra de que se coarte la libre expresión, y le dieron a la entrada muchísima más difusión de la que hubiera tenido si la hubieran dejado en paz en su pequeño blog que francamente no veía ni leía tanta gente. Para hablar de los negocios de la secta, primero tenemos que hablar de la secta, y para hablar de la secta tenemos que hablar de su fundador, Rudolf Steiner, quien incluso en sus páginas de Wikipedia aparece como un filósofo austriaco. Como vamos a ver, es bastante más que un filósofo. Él, decíamos, nació en lo que en aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, por lo tanto era austriaco, y se fascinó con la cultura alemana, como le ha pasado a algunos. Recuerdo muy claramente a Hitler. El caso es que él pensaba que lo más granado de la cultura alemana era el trabajo de Johann Wolfgang von Goethe, quien era poeta y era precientífico y era filósofo sobre todo.
El caso es que antes de conocer a Goethe, cuando tenía 9 años, el pequeño Rudolf Steiner, que vivía en una familia pues, de medianas posibilidades, creyó que vio el fantasma de su tía. Y en vez de asustarse, como muchos niños podrían asustarse, de decir estoy sufriendo alucinaciones, cosa que los niños más inteligentes podrían decir, lo que dijo él, yo tengo la posibilidad de entrar en el mundo espiritual y ser un factor relevante en el mundo espiritual de todo el planeta, porque él no miraba a corto plazo, sino que realmente disparaba a todo el monte con la escopeta grande. A partir de ese momento, Rudolf Steiner se dedicó a desarrollar lo que él creía que eran sus capacidades místicas y de clarividente. A los 15 años estaba convencido de que ya comprendía completamente el concepto del tiempo mejor que nadie en el mundo, aunque todavía estábamos muy lejos de que Einstein nos explicara realmente qué era el tiempo, y decidió que ese era el camino para volverse clarividente. Así se embarcó y se involucró en los movimientos místicos, esotéricos y ocultistas de la Europa de fines del siglo XIX y tropezó con uno de los personajes más extraños, más delirantes, más caraduras de la historia, la embaucadora rusa Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de una chifladura llamada la Teosofía, según la cual ella era la unificadora de todas las religiones de este mundo. Elena Petrovna Blavatsky, y ella iba a unificar a todas las religiones y por ello recibía cartas mágicas que le mandaban los grandes maestros ascendidos. Si usted ha oído hablar de los maestros ascendidos, es un asunto que se inventó precisamente doña Elena. Es un personaje fascinante, vale la pena. Yo recorrí bastante de la historia de Elena Petrovna Blavatsky en mi libro La izquierda Feng Shui porque me parecía fundamental para entender la deriva de ciertas personas que se sienten progresistas hacia ciertos misticismos absolutamente ridículos, y es la madre, la verdadera madre del New Age. Así, Rudolf Steiner decidió que iba a ser el gran promotor de la teosofía que ella traía fundamentalmente de Oriente. Ya se había pasado, según estos 7 años en el Tíbet, o 15 años, o mucho tiempo en el Tíbet, aprendiendo de los maestros ascendidos y sin saber ninguno de los idiomas del Tíbet, lo cual es verdaderamente una hazaña. Pero su gran promotor en Alemania durante mucho tiempo fue Rudolf Steiner, hasta que un día decidió, junto con toda la rama alemana de la teosofía, poner negocio por su cuenta. En realidad, quien se estaba llevando todo el crédito, todo el dinero y toda la atención era Elena Petrovna Blavatsky, y él decía que pues, quizás convendría que se lo llevara él. Por lo tanto, se llevó a la buena parte de la organización teosófica alemana a su nuevo negocio que él llamó antroposofía. Si teosofía quería decir la sabiduría de los dioses, él hacía la sabiduría de los seres humanos. Él decía que no había que ir a Oriente, que con la sabiduría de Occidente bastaba, y sobre todo con la de Goethe. Empezó a desarrollar una serie de creencias y una serie de afirmaciones. Como le pagaban por hablar y por sus libros, tenía mucho tiempo para inventarse cosas. Y lo que se inventó sobre todo es que era efectivamente clarividente. ¿Qué quiere decir ser clarividente? Ser clarividente en el universo fantástico de Rudolf Steiner significaba que él podía ver toda la sabiduría del mundo cuando se ponía en trance místico y entraba en una biblioteca en la que estaba toda la sabiduría del universo, el registro akáshico, que el nombrecito impresiona, registro akáshico. El registro akáshico también se lo había inventado Elena Blavatsky, diciendo que la akasha era una especie de compendio de todo lo que se había pensado y sabido en el pasado y en el futuro de la humanidad. O sea que bastaba uno ponerse en trance, ir al registro akáshico y preguntar cualquier cosa, y allí encontraba la respuesta. Y allí encontró la respuesta para todas las preguntas que quería el señor Rudolf Steiner. Se dice que ninguna pregunta es difícil cuando tienes permitido inventarte la respuesta y no tienes que demostrar, por supuesto, que la respuesta sea real. Y es precisamente a lo que se dedicó el resto de su vida el señor Rudolf Steiner. Entre las respuestas que se inventó a lo largo de su trabajo, llamemos su trabajo porque somos buenas personas, el señor Steiner decretó que el ser humano está compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo en realidad está formado por 3 partes: un cuerpo físico, un cuerpo etérico y un cuerpo astral, además de un ego, que ya se salía de los 3, porque él tenía la pasión, el convencimiento de que el número 3 era fundamental, lo dominaba todo, porque este tipo de gente era capaz de creer también en la numerología. Cuando uno se mete a creer en estas cosas, cree en todo. Por eso la banca Tríodos se llama Tríodos, porque parte del concepto de que hay 3 cosas fundamentales, en este caso en la banca, pero eso lo vamos a ver después. Para las afirmaciones de Steiner no existe evidencia alguna, pero tampoco necesitaba evidencia. Él decidió
que la conciencia humana evoluciona a partir de la etapa de la clarividencia, es decir, uno nace clarividente, pero la malvada razón intelectual, los datos, el conocimiento, la lógica, el razonamiento, el pensamiento crítico, aplastaban la clarividencia y hacían que dejáramos nuestra posibilidad de ser clarividentes, porque todos los seres humanos podíamos consultar el registro akáshico si seguíamos las indicaciones de Steiner y nos liberábamos de la maldita razón. Steiner creía que el hombre había descendido de un mundo espiritual perfecto a uno de repugnante materia y que lo que él tenía que hacer era salvarnos. Así que odiaba la razón y la ciencia y la sustituía con su avasallador genio mágico. Steiner descubrió un día tremendamente asombrado que él era la persona indicada para sacar a la humanidad de su situación lamentable y llevarla a los niveles espirituales más altos. Él y solo él. Y es muy curioso que los salvadores siempre descubren que lo son ellos, nunca llega alguien y les dice, oye, por cierto, pensé que tú eras el salvador de la humanidad, siempre son ellos los que lo descubren. Así que él era quien nos iba a enseñar las nuevas capacidades para ser al mismo tiempo clarividentes, imaginativos, intuitivos y capaces de pensar, pero sin exagerar, controlando nuestros pensamientos. Así el ser humano podría reencarnar a lo largo de distintas etapas, aquí está lo que nos robamos del budismo, rebotando entre la vida terrenal y la espiritual hasta graduarse finalmente a la iluminación kármica. Para la niñez, que es una de las preocupaciones fundamentales que él tenía, porque eran los clarividentes del mañana, se inventó la filosofía educativa basada en sus creencias, la educación Waldorf. La educación Waldorf no tiene por objeto que los niños aprendan cosas, la educación Waldorf no tiene por objeto que los niños se desarrollen como ciudadanos solidarios, justos, inteligentes, informados, capaces de pensar, capaces de razonar. No. La educación Waldorf tiene como objeto declarado convertir a los niños en clarividentes. Evidentemente uno pensaría que con 101 años de funcionamiento, ya casi 102, porque la educación Waldorf fue fundada en 1919 en la fábrica de cigarrillos Waldorf, precisamente en Alemania, donde el dueño, que era creyente en todas las tonterías que se le ocurrían a Steiner, le pidió que educara a los hijos de sus trabajadores para que fueran clarividentes como Steiner. Así que en estos 101 años, 102 años más o menos de existencia de la educación Waldorf, ha producido a esta enorme cantidad de niños clarividentes. Ni uno. Esto no ha obstado para que los educadores Waldorf y la secta sigan instalando escuelas Waldorf y sigan educando a los niños en los extraños y absurdos principios de Rudolf Steiner para convertirlos en clarividentes. Los niños se desarrollan en 3 etapas de 7 años. Claro, 3 etapas, 7 años, números mágicos, todo. Y en esas 3 etapas de 7 años, los niños en los primeros 7 años no deben exponerse para nada a la razón. Todo tiene que ser fantasía, todo tiene que ser imaginario, todo tiene que ser irracional para que así mantengan su clarividencia. Como decíamos, el éxito ha sido absolutamente inexistente. Y es por esto que antes de los 7 años no se les enseña a los niños en la educación Waldorf ni matemáticas, ni a leer, ni cosas por el estilo que puedan aplastar sus clarividentes almitas. Recuerdo el caso de una profesora que alguna vez un niño le preguntó cómo funcionaba una fotocopiadora y la maestra se preocupó en decirle más o menos cómo funcionaba una fotocopiadora, cómo se captaba la imagen y se reproducía en tinta en polvo y tal, y la echaron porque la explicación oficial de la escuela Waldorf es que había un enanito copiando adentro de la máquina, porque eso era mucho más imaginativo y mucho más tendiente a ser clarividentes a los niños. Pero de la educación Waldorf vamos a hablar en otra ocasión porque creo que merece un video completo. Pero vale la pena señalar en estos tiempos de pandemia que una de las prácticas comunes en las escuelas Waldorf, y ya hubo un caso en España de un brote pandémico precisamente en una escuela Waldorf, es peligrosísima para lo que estamos viviendo. La escuela Waldorf detesta, rechaza las vacunas, decía Steiner. Entendemos por qué entre las mejores mentes de nuestro tiempo hay una especie de aversión a la vacunación. Esto constituiría la contraparte indispensable sin la cual solo estaríamos realizando la mitad de nuestra tarea. Estamos simplemente logrando algo a lo que la persona en cuestión tendría que producir una contraparte en una encarnación posterior. Si destruimos la susceptibilidad a la viruela, nos estamos concentrando solo en el lado externo de la actividad kármica. En las escuelas Waldorf los niños se tratan con homeopatía, se tratan con flores de Bach y se tratan con algo que no me va usted a creer, pero se llama medicina antroposófica.
Y el antivacunismo presente constante en todas las escuelas Waldorf de todo el mundo ha causado problemas ya en el pasado, en los brotes de sarampión, en los brotes de varicela, y ahora lo está causando en los brotes pandémicos en el mundo. Ese es el daño que hacen las sectas, más allá de lo ridículo que puedan parecer, o más allá de las creencias muy sinceras que pueden tener los padres, en que van a convertir a sus hijos en pequeños clarividentes. Otra cita para terminar con el capítulo de la educación Waldorf por el momento. Dice Steiner: cuando recibimos a un niño en nuestra escuela, se espera que lo enseñemos y eduquemos. Introducimos todo tipo de actividades como la escritura, la lectura y la aritmética, pero realmente estamos agrediendo la naturaleza del niño. Supongamos que tenemos que dar lecciones de lectura. Si se le enseña de la forma tradicional, ciertamente son unilaterales porque no apelamos a todo el ser del niño. Esencialmente, estamos de hecho cultivando una malformación e incluso una predisposición hacia la enfermedad. ¿Conocía Steiner la verdadera naturaleza del niño? No, tampoco conocía la verdadera naturaleza de la enfermedad, pero como todo lo conseguía en el registro akáshico, decidió que así eran las cosas y se le tiene que creer porque él es finalmente el fundador de la secta. Pero pasemos a otro tema. Sin tomar una azada en la vida, sin empuñar una pala, sin arar 1 metro lineal de terreno, sin ensuciarse las manos con la tierra, que es cosa de pobres, Rudolf Steiner descubrió cómo había que practicar la agricultura para que funcionara. Y sus creencias están reunidas en una serie de absurdas conferencias, 8 absurdas conferencias dictadas en 1924, con las que fundó la llamada agricultura biodinámica. Agricultura biodinámica, marca registrada, que se rige por calendarios astrológicos, por la supuesta influencia de la luna en los cultivos y por las clarividencias que Steiner obtuvo sobre el tema consultando, según él, el registro akáshico. Basta leer las normas internacionales de producción agraria de la empresa Demeter, que es la que certifica que un pobre agricultor esté siguiendo los principios delirantes de la agricultura biodinámica, para constatar su divorcio de toda realidad. Si va usted a la página 14 de estas normas internacionales para la producción agraria, lee que dice: los conocimientos científico-espirituales indican que los minerales, vegetales y animales pueden metamorfosearse por los efectos de las influencias cósmico-telúricas a lo largo del año en preparados impregnados con fuerzas. Impresiona, ¿no? Preparados impregnados con fuerzas que metamorfosean los minerales, vegetales y animales a través de influencias cósmico-telúricas. Nada de eso tiene ningún significado y nada de eso funciona. Pero se inventó con esto una serie de preparados, estos que metamorfosean las cosas con las fuerzas cósmico-telúricas, como el 501. El preparado 501 supuestamente evita la infección de hongos en los cultivos. Aquí estamos hablando de algo muy serio. Los agricultores viven siempre al borde del desastre. Siempre viven tratando de evitar las plagas que pueden acabar con sus cultivos y por lo tanto pueden matar de hambre a su familia en el próximo ciclo cuando no hayan podido vender, no hayan tenido cosecha que vender. ¿Y qué ofrece contra los hongos Rudolf Steiner? Se toma cuarzo, óxido de silicio, una de las sustancias más inertes del mundo con la que está hecho el vidrio, precisamente, y se tritura hasta hacerlo polvo. Se embute en un cuerno de vaca y se entierra en el campo desde la primavera hasta el otoño. En otoño se saca, se mezcla una cucharada de polvo de cuarzo absolutamente inerte en 250 litros de agua y se rocía bajo presión sobre los campos cultivados. Jamás esto ha impedido una sola plaga de hongos, como lo han podido comprobar muchos que, sin embargo, acaban convencidos, como siempre pasa con las sectas, de que aplicaron mal los gloriosos conocimientos del gurú Rudolf Steiner. Para ser certificado como agricultor biodinámico, el agricultor debe presentar su solicitud a la empresa Demeter, que, como decíamos, es parte del imperio antroposófico. Esta le cobra un buen pico por su anuencia, sobre todo porque biodinámica es una marca registrada de la secta. Usted no puede decir que está haciendo agricultura biodinámica si no paga. La educación Waldorf, por cierto, también es marca registrada. Y ya sabemos que la agricultura orgánica es más cara que la realizada con ayuda de la tecnología y la ciencia, así que la biodinámica resulta incluso peor. Es entre 10 y 30% más cara por las cantidades de dinero que los agricultores tienen que pagar desde el momento en que hacen su solicitud para ser reconocidos como agricultores biodinámicos hasta los pagos constantes que tienen que hacer año tras año.
Por ejemplo, para revisar los documentos de los solicitantes, antes se cobraban 300, 400 euros, después el precio anual era el 1,9% del volumen de producción de los agricultores biodinámicas, con un mínimo de 150 euros. Pero no solo los agricultores tienen que pagar, los que comercializan productos biodinámicos también tienen que pagar a Demeter el 1,9% de sus ingresos, con un mínimo de 300 euros. El prolífico y fantasioso señor Steiner no solamente inventó también la arquitectura antroposófica, sino la medicina antroposófica, que tiene relación con la homeopatía y que se comercializa. Todas las ideas de Steiner se comercializan a través de una empresa que está floreciendo en todo el mundo, Veleda, uno de los principales vendedores de preparados homeopáticos y presuntos medicamentos alternativos de Europa. Simple y sencillamente, en 2018, según su propio informe anual, tuvo ventas por más de 412 millones de euros. De euros de verdad, de esos que a la gente normal le cuesta muchísimo ganarse. Una de las cuestiones alarmantes que ofrece Steiner es su visión racista de la realidad. Para él, la evolución se lleva a cabo empezando con el orden monera, lo que llamaríamos ahora los procariotas, y sube hasta llegar a los Affen monos, después los Indianer, indios americanos, y finalmente a los Arier o arios. Las creencias racistas eran comunes en la época de Steiner, pero el problema es que sus ideas fueron adoptadas también por los nazis y eran verdades reveladas por clarividencia, es decir, no se podían discutir echando mano de la evolución, echando mano de las pruebas, echando mano de ninguna demostración de este tipo, porque esas demostraciones no valían, porque no estaban en el registro akáshico. Así, por ejemplo, en una conferencia de 1923, el que se llamó El color y las razas de la humanidad, se le atribuía a los negros solamente la vida instintiva que realizan con la parte posterior del cerebro. A los asiáticos les permitía una vida emocional que experimentan con el cerebro intermedio, pero ¡oh, sorpresa! Solo los blancos tienen una vida pensante que disfrutan con el cerebro delantero. Ocultismo europeo del siglo XXI. Para lograr los ideales de justicia, libertad y clarividencia que pretendía Rudolf Steiner, por supuesto, era necesario dinero. En este mundo no funciona nada sin dinero, así que ¿cuál es la mejor manera de conseguir dinero? Pues fundar un banco. El primer banco fundado por los antroposofistas, que no por Steiner, que ya había muerto, fue el RSF Social Finance, RFS por Rudolf Steiner Foundation. Fundado en 1936 y que opera como banco desde 1984, le siguió GLS en Bochum, Alemania, que inauguraron en 1974, mismo año en que nació Mercury Provident, otro banco antroposofista en Gran Bretaña, y finalmente vino Triodos Bank en 1980, que se fusionó con Mercury Provident en 1995. Todo esto es propiedad única y exclusivamente de la secta. Son bancos que pertenecen a la antroposofía. Por alguna causa, desde 1999, Triodos Bank en España trató de borrar de sus documentos toda relación con la antroposofía, pero esto es meramente cosmético. El banco sigue siendo un promotor del ocultismo antroposófico y la carta fundacional de Triodos Bank, que puede usted ver aquí, explica claramente cómo se fundamenta en la antroposofía para crear su visión del banco. La afirmación mercadotécnica fundamental de Banca Triodos es que es banca ética, que es banca que no está detrás del dinero de la manera brutal en que lo hacen todos los bancos voraces, y que ellos además financian cosas buenas, financian a ONGs, financian a instituciones, todas las cuales reciben dinero público. Es decir, garantiza sus préstamos con el dinero público que posteriormente van a recibir las ONGs y los espacios públicos, las organizaciones a las que pertenece, y eso le permite a su vez financiar a sus empresas, sobre todo a las escuelas Waldorf. El hecho de que el partido Podemos en España, que ha atacado a todo tipo de banca, incluso a la banca pública, haya decidido meter todo su dinero a Banca Triodos, ayudó muchísimo a promover y difundir a este banco entre ciertas personas alternativistas que se entiende, no quieren ser parte de un banco que venda armas o un banco que desahucie gente, salvo que Triodos sí desahucia gente, pero esa es otra historia. Con la imagen de un banco limpio, de un banco que no tiene los defectos que tienen los bancos de aquellos que solo quieren el dinero, cuando ellos solo quieren el dinero para promover una secta. Es claro que el partido Podemos no quería promoverlos, pero lo logró de manera enormemente eficaz. La totalidad de las acciones de Triodos Bank pertenecen a la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank, que tiene su nombre en holandés y que no pienso tratar de pronunciar, pero que tiene un consejo de administración formado por personas
claramente relacionadas por la secta. Los directivos de Triodos en España son todos también miembros de asociaciones antroposóficas y de la Fundación Rudolf Steiner. Y esto fue lo que molestó mucho a alguno de ellos cuando descubrí que, oye, señor, usted es el director de Banca Triodos y usted da conferencias en la Sociedad Antroposófica sobre además chifladuras verdaderamente notables, pues se enojó muchísimo conmigo y de ahí empezó la persecución conmigo. Esta es la historia, muy por encima, aunque este vídeo haya quedado larguísimo, es la historia muy por encima de lo que es la secta más grande y más poderosa económicamente de Europa y que trabaja fundamentalmente por debajo de la tierra, de manera casi clandestina, de manera en que no se note que todo el entramado comercial, empresarial que tienen está dominado por las creencias de la secta, que probablemente sean muy sinceras, pero yo estoy seguro que también muchos dirigentes del Vaticano eran muy sinceros cuando el escándalo del Banco Ambrosiano, donde acabó gente incluso colgada debajo de puentes. Pero dejando pendiente un vídeo dedicado exclusivamente a la educación Waldorf, uno esperaría que los gobiernos levantaran la voz, levantaran la alarma ante el timo de la agricultura biodinámica que no sirve para nada, que no beneficia a la agricultura y que es solo una fuente de ingresos para el entramado de la secta. Uno esperaría que las autoridades educativas levantaran la vista hacia lo que está pasando en las escuelas Waldorf. Cierto que algunas personas muy importantes, incluso de la UNESCO, han tenido relación con las escuelas Waldorf y las han sostenido, pero creo que esto no debe ser un pretexto para seguir sosteniendo la impunidad absoluta de las escuelas Waldorf, yendo a contracorriente de todos los elementos educativos que consideramos que son fundamentales para nuestros niños. Y espero que levanten la vista hacia los otros negocios que pueden ser muy legítimos, pero que deberían poderse saber que pertenecen a una secta con creencias por lo menos extrañas, tanto raciales como de clarividencias, registros akáshicos y ocultismo de lo más extraño, y no presentarse como si fueran solamente benefactores de la humanidad, porque de benefactores de la humanidad ya deberíamos estar curados, ¿no cree usted?